Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que saberlo aquí por Conexión Abierta. Lunes 26 de octubre se va el mes 10, y llega el 11 y nos acercamos al mejor momento del año. Claramente un año difícil, un año complicado, un año de pandemia y de cuarentena que nos ha afectado mucho a nosotros como país, que estamos realmente complicados en muchos aspectos, ni que hablar de lo socioeconómico, por el dólar, por la cifra de desocupación, por la pobreza, por la posible devaluación, por la crisis política que el gobierno tiene dentro y fuera de su propio frente de todos. Pero nosotros te vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde intentando también contarte otro aspecto de aquello que hoy se presenta frente a la Argentina. Espero que se me escuche bien, si no, Julia Sánchez, quien es nuestra operadora y está allí poniéndonos en marcha, me avisará. La verdad es que estamos tan contentos de compartir con vos este espacio. Cada vez tenemos más seguidores. Por supuesto, pueden seguirme a través del canal de YouTube. Mi nombre es Hugo Machiavelli. También a través de Instagram o de Twitter, como @Hugo Maquiavélico. Y un gran equipo que hace de esta radio un espacio para ver y para escuchar. En un ratito nada más vamos a entrar en contacto con Marcelo David, un abogado muy joven y con una expertise muy acabada sobre el tema fideicomisos, ahora que se amplían frente a, bueno, a los pocos viajes al exterior y pocas inversiones que se hacen incluso hacia afuera de la Argentina, muchos apuestan a adquirir bienes o a formar parte de proyectos en el interior de la Argentina, en distintas localidades, y sobre ese tema vamos a hablar con Marcelo David, cómo son las requisitorias y las cuestiones más legales para formar parte, si a vos te interesa, de una inversión, qué es el fideicomiso. Bueno, eh, eh, comentarios e ilustraciones para que vos puedas tener aquí a entrevistados que puedan aportarte valor, conocimiento de temas que no son tan habituales en los medios. Pero, por supuesto, cuando pasaron ya 10 minutos de las 2 de la tarde, hago un comentario inicial. En medio de una semana clave, antes agradezco a todo el equipo, a Daniela Ferri, por supuesto, esta querida radio Conexión Abierta, a Adrián Di Sanzo, le mando un cariño, eh, a, eh, Graciela Lupoli y a Moni Lunsky en la producción comercial y a Estefanía Machiavelli, a Brando Machiavelli, por compartir y por ayudarme también con las redes sociales y en lo que es el desarrollo de Lobos y Corderos. Ustedes saben que es una productora que, bueno, forma parte también de varios proyectos que están en marcha y que necesitan el apoyo, por supuesto, y la colaboración de un equipo que va creciendo. Bueno, les decía, es una semana clave, sobre todo porque la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los traslados y los desplazamientos que pide el gobierno, sobre los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que solicitaron el per saltum para que la Corte trate sus situaciones, son una muestra, una cara visible de un problema judicial enorme. Cuando los ciudadanos entendemos que la justicia es el último estamento que garantiza a través de las leyes y la Constitución que no se violen los derechos, allí la Corte debe decidir si acepta el embate del gobierno que quiere con los desplazamientos de los jueces, marcar de algún modo su propia agenda, porque fueron jueces que investigaron causas de corrupción del kirchnerismo, o va a prevalecer lo que los mismos jueces escribieron en 2018 cuando señalaron a través de dos acordadas que los traslados de estos jueces en misma jerarquía y jurisdicción son correspondientes para cubrir vacantes mientras se producen los concursos, como viene ocurriendo en la Argentina con la mayor parte de los jueces. Pero ese frente judicial se encadena con lo que pasa con la Oficina Anticorrupción, un organismo muy importante que ayuda a denunciar a causa de corrupción de los gobiernos, que resulta ser un querellante, es una herramienta
junto con el Ministerio Público Fiscal, con los fiscales, para investigar causas de corrupción, deja de hacerlo, cuando también se manda una idea de reforma judicial que por ahora está en suspenso porque la ciudadanía reaccionó contra eso, cuando se quiere correr a Casal del Ministerio Público Fiscal porque no fue alguien que fue funcional a intereses kirchneristas para correr a Stornelli, cuando se va contra fiscales como Stornelli o como contra periodistas como Daniel Santoro, de algún modo en causas que algunos creen que son muy armadas a favor de determinados intereses, porque le falta el sustento y porque no son los fiscales los que la instruyen, sino el propio juez, que podría ocupar paradójicamente el lugar de Brula Bertuccio Castelli si son removidos de sus puestos. El propio Ramos Padilla es el que amplía el procesamiento sobre Stornelli, sobre Santoro, y por supuesto sobre otros que también están involucrados en una causa con dudosas pruebas, digo, en términos del armado, de la construcción, porque aparece como la principal fuente el propio Marcelo D'Alessio, un falso abogado, y entonces uno ve varios frentes con una justicia que parece estar a medida de determinados intereses de una parte de este gobierno. Porque hay que decir que hay un sector del gobierno, por fuentes con las que uno habla, que no abonan necesariamente a la idea del vamos por todo o la idea de imponer un odio o un ciberpatrullaje desde el Ministerio de Seguridad o de favorecer o ser funcionales a las tomas de tierras como ocurren tanto en Entre Ríos como en el sur desde hace varios años, como en Guernica y otras tomas que se multiplican en el conurbano. Digo, hay un sector que es funcional a ese caos porque me parece que intentan construir poder que no tienen, porque justamente por eso lo intentan construir, a partir de ser funcionales a determinados sectores. Y evidentemente la Argentina se debate en una crisis, mientras tanto, socioeconómica muy grave, con un 14 casi por ciento de desocupación, con más del 40% de pobreza, que muchos creen que va a estar más cerca del 50% para fin de año, con pymes que cierran, con empresas importantes que dan fuente de trabajo como son las multinacionales que se van, con un dólar imparable que podrá ser ilegal, es cierto, el dólar blue, pero sin embargo es el que la gente busca y el que compra, muy lejos del dólar oficial que nadie quiere tener en cuenta, ni siquiera los propios exportadores quieren vender a 80, porque el dólar para ellos y para adquirir insumos está a otro valor, con un Ministerio de Economía manejado por Guzmán, que desde el punto de vista teórico puede ser muy bueno, pero en la práctica los datos no lo acompañan. Así que esta es la situación hoy por hoy en un año complicado y con una idea que por ahí empieza a latir entre quienes les interesa eso, de postergar las próximas elecciones, es decir, que las elecciones del año próximo se posterguen por razones de pandemia y de la cuarentena, que además hoy cumple 221 días y demuestra que ni siquiera en la salud pública la Argentina ha tenido una estrategia saludable porque nos muestran hoy con una cantidad de contagiados y de muertos realmente muy complicado. Bueno, en ese escenario complejo, conflictivo, de arenas movedizas para el gobierno, hay un sector de la sociedad que todavía apuesta, que sale a las calles, que se moviliza y que me parece van a ser la contención que necesita una sociedad más equilibrada con una democracia que va a revalidar sus títulos justamente en un momento de conflicto. Vamos a hablar con Marcelo David, les cuento rápidamente. Marcelo es magíster en Derecho Empresarial, es magíster en Derecho por la Universidad Austral, Derecho Empresario por la Universidad Austral, es especialista en Derecho también por la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, es docente titular de Derecho en la Universidad del Este, docente adjunto de Derecho Comercial en la Universidad de La Plata y también en varias otras materias tiene un largo currículum que no voy a leer, pero que de algún modo lo cuento brevemente para que ustedes sepan quién es, con quién estamos hablando, que seguramente en el ámbito del derecho es muy conocido, pero a veces
muchos abogados no son tan conocidos de cara a la opinión pública, pero queremos consultarlo porque sabe sobre concursos, sobre quiebras, sobre fideicomisos. Y la primera pregunta es esa, Marcelo, primero, gracias por estar con nosotros. Segundo, ¿qué es un fideicomiso? ¿Qué significa y para qué se usa? Bueno, primero, gracias a vos, Hugo. Básicamente, ¿qué es un fideicomiso? Es un vehículo jurídico. Lo que le pasa a la gente comúnmente es que conoce como vehículos jurídicos a las sociedades o a algunos otros contratos, pero no ubica el fideicomiso, ¿sí?, como un vehículo o como una oportunidad de canalizar por medio de ese contrato un negocio. Yo por medio de un fideicomiso, por ejemplo, Hugo, puedo construir un edificio, puedo disponer la herencia futura, puedo disponer de un contrato similar a los asociativos. En definitiva, puedo hacer todo lo lícito que quiera instrumentándolo a través de un fideicomiso. ¿Cuál es la ventaja del fideicomiso y por qué se ha utilizado tanto en la República Argentina? Primero, que viene del derecho anglosajón, ¿no? Con lo cual tiene este pragmatismo de los anglosajones que se aparta un poco del sistema europeo, ¿no? Nosotros venimos de los romanos, ¿no? Somos mucho más sacramentales, formalismo, la escritura pública, el escribano, la forma, la certificación. El Las pragmatismo anglosajón estructuras, es todo, exacto. todo lo que hace al andamiaje estructural y al arquetipo que muchas veces yo he discutido con especialistas en derecho sobre la diferencia con el common law, digamos, que se practica, en donde uno ve que en materia penal, por ejemplo, todo es mucho más rápido el proceso. Acá, bueno, todo es, cada vez que se toma una decisión, incluso hablaba temprano sobre la Corte Suprema que está decidiendo, es analizar y es no moverse un minuto de aquello que es una estructura que muchas veces es útil, pero muchas veces obstaculiza la llegada de la justicia, que como en este caso me parece que el fideicomiso intenta justamente alargar los plazos, ¿no? Ese es el juego entre el dinamismo del comercio y la necesidad de las seguridades jurídicas. Es este balanceo, ¿sí?, constante entre lo rápido y lo seguro. ¿Qué es lo que ha Claro. pasado con el Digo, fideicomiso? el fideicomiso intenta evitar, perdón por la interrupción para que quede claro, intenta evitar un alargamiento en los plazos comerciales de quienes quieren invertir, por ejemplo. El fideicomiso es una muy buena herramienta, que el primer paradigma que hay que romper es que el fideicomiso no es igual a fraude. Es cierto que el fideicomiso se ha utilizado para el fraude, pero también las sociedades se usaron para el fraude, también los contratos se usaron para el fraude, también las importaciones y exportaciones se usaron para el fraude. O sea, el primer dogma que hay que romper es que el fideicomiso es un vehículo neutro. Será lícito o ilícito dependiendo del negocio que yo le suba encima, ¿sí? Esto es, el Ajá. segundo paradigma que quiebra el fideicomiso, y que estamos acostumbrados también, y venimos de Savigny, y venimos de hace un montón de siglos. Un sujeto o un patrimonio. Sí, estamos de acuerdo de un sujeto o un patrimonio. Ahora, cuidado, ese sujeto puede tener dentro de su patrimonio afectaciones distintas. ¿Y esto qué rompe? Rompe el paradigma central, que el patrimonio es garantía de los acreedores. Bueno, sí, pero si yo afecto parte de mi patrimonio, por ejemplo, 2 terrenos a construir un edificio, ¿sí?, yo esos 2 terrenos los afectaré expresamente a esa situación comercial, salen de mi patrimonio, ingresan a un patrimonio de afectación distinto, tienen quit distinto y solo responderán frente a lo que se desarrolle en esa construcción de edificios. Traducido al castellano, cuando yo voy seccionando mi patrimonio, ¿sí?, cada partecita de mi patrimonio que yo afecto, por ejemplo, al fideicomiso, voy a lograr de que haya afectaciones distintas. O sea, que no cualquier acreedor, por ejemplo, los acreedores particulares míos de los gastos de tarjeta, no podrán venir a afectarme a mí por esos terrenos que yo ya transferí a un dominio distinto para que se desarrolle un edificio. Esa es la primera ventaja central que tiene el fideicomiso. Genera lo que nosotros decimos muchas veces un patrimonio nominal o una burbuja patrimonial. ¿Esto significa que yo puedo vaciar mi patrimonio, lo mando a un fideicomiso y se terminó? No, cuidado. Si el patrimonio claramente tiene un origen fraudulento, ese patrimonio será tildado ineficaz y esa estructuración se caerá. Pero si el fideicomiso que yo estructuro es legal, es lícito, vuelvo a decir lo mismo, puedo hasta trazar la herencia por medio de un fideicomiso y no tengo que esperar a mi muerte para que ese fideicomiso tenga operatoria. Tiene operatoria del momento cero. Hay fideicomiso de construcción de edificios, de administración de acciones, de administración de fondo de comercio, del pacto de herencia futura. Tenés, Hugo, en ese contrato un montón de situaciones. El tercer paradigma que te rompo es que no creo una persona jurídica, no creo una sociedad, y es la confusión también de la gente. El fideicomiso es un contrato que tiene efectos desde el punto de vista de los derechos reales, pero no crea un sujeto distinto. Es un patrimonio administrado por un fiduciario y esos bienes que administra no se confunden con su patrimonio. Esto, si vos querés, son los tips centrales, más allá de los nombres difíciles, ¿no? Porque como viene del derecho anglosajón, está el fiduciante,
que es el que aporta los bienes, el fiduciario el que los administra, el beneficiario el que recibe los frutos y el fideicomisario el que recibe lo que queda en el fideicomiso una vez extinguido el contrato. Por eso es una mezcla, ¿sí? Si vos querés, hay que A perderle el ver, miedo. Sí. Sí, para ubicarlo más cercano, tratando de despojarlo de todo el lenguaje técnico y ubicarlo más cercano a la gente. ¿El fideicomiso está más cerca de una figura societaria o está más cerca de una figura vinculada con una persona física? En ninguna de las dos puntas, está en el medio. Es un contrato que no es sociedad necesariamente, ¿sí? Ni es una persona física, es un patrimonio no personificado. Y eso es lo difícil. Vamos de nuevo Tenemos entonces. un patrimonio Perfecto. sin persona, sí. Perfecto. Entonces yo, digamos, Hugo Machiavelli, eh, tengo 10.000 pesos ahorrados, ¿no es cierto? Sí. No lo quiero tener a nombre personal, no lo quiero tener en mi cuenta bancaria por qué razón, ni lo quiero tener a nombre de una sociedad. Y decido armar un fideicomiso. ¿Puedo hacerlo como persona física o necesito de otros actores que formen parte de ese fideicomiso? Cualquier sujeto puede formar un fideicomiso con cualquier tipo de bienes. O sea, vos podrías ser fiduciante y formar un fideicomiso con tus 10.000 pesos, pero vas a necesitar Sí, quién te administre esos 10.000 pesos, que es el fiduciario, y vas a necesitar quiénes van a ser los beneficiarios o a quiénes van a ir a parar los frutos y esos bienes una vez que el contrato se extinga. Porque el fideicomiso en Argentina solo puede durar 30 años como regla máxima. entonces, seguimos con la pregunta y el análisis. Hablamos con Marcelo David, especialista en empresas, concursos, quiebras y en fideicomisos, que es una figura que, como bien dijo él, se le emparenta con no sé por qué, pero claramente se han hecho, bueno, como siempre pasa, pero también pasa con las sociedades y otras figuras jurídicas, se han cometido delitos. Pero el fideicomiso es una herramienta, es un instituto legal que es muy útil a la hora de manejar inversiones, por ejemplo. Entonces, vamos al punto, seguimos. Yo decido armar un fideicomiso para poner mis 10.000 pesos para, con un fiduciantes o fiduciario el que lo administra. El que lo administra es el fiduciario. Vos pasaste a ser el fiduciante. O sea, vos fuiste el creador del patrimonio fideicomitido. Correcto. Y hay un administrador que administra eso. Y va a haber beneficiarios. Yo con esos 10.000 pesos que me tiene el fideicomiso, eh, puedo hacer desde construir una casa hasta, bueno, una inversión en lo que quiera. Pero suponete, vamos al tema propietario que está tan en boga hoy. Suponete, yo a partir de ahí pongo a alguien que administra, recordadme la figura de nuevo, Fiduciario. el fiduciario administra y va a haber beneficiarios, es decir, va a haber quienes formen parte, suponete, suponete que hagamos una vaquita, como se dice, ¿no? Entonces cada fiduciario es entonces el que aporta, El que aporta es el por fiduciante. ejemplo, Como vos, en el escenario de un edificio de construcción, por ejemplo, como pasa vulgarmente, por los ejemplo, fiduciarios sí, aportan dinero para que les entreguen como beneficiarios una unidad funcional terminada. El fiduciario va a correcto. desarrollar el edificio, terminará las unidades y una vez que las hace, las entrega a esos beneficiarios que fueron identificados en el contrato. Correcto. ¿Cuál es la utilidad de haber armado eso y no ir directamente, suponete, vamos al mismo punto, con los 10.000 pesos a comprar una unidad funcional y terminarlo ya de una vez en un boleto, en una escritura formal? ¿Cuál sería la Bien, ventaja para quienes invierten, digamos? Y también esa es para el fiduciario que administra y para los fiduciantes, ¿cuál sería la ventaja de esta estructura, de este instituto legal? esa es la pregunta crucial, Hugo. La ventaja de crear un patrimonio de afectación por separado es que vos sectorizás el riesgo. Vos ya esos 10.000 pesos que pusiste para una unidad funcional, así vos cometas un accidente de Sí, tránsito donde tengas que indemnizar a víctimas por 10 millones de pesos y todo tu patrimonio caiga en sí, insolvencia sí. porque vos no lo tenés para pagar ese accidente de tránsito, esos 10.000 pesos ya Sí. no estaban en tu patrimonio al momento que vos causaste ese daño. Ah, Con lo cual, ese correcto. patrimonio ya queda exento de tus acreedores particulares. Esa es una de las ventajas sustanciales por las cuales vos sectorizás tu patrimonio. Por eso hablaba de sectorizar riesgos, ¿sí?
Y así como creas un fideicomiso, correcto. podés crear 10, 8, 5 y hasta establecer tu herencia para que mañana tus herederos, Vamos, sí, no se peleen entre sí. sí y vos dejes escrito cómo repartís tu patrimonio en vida. Vamos de nuevo. Soy fiduciante, tengo 10.000 pesos, lo meto en un fideicomiso. Yo ahora no soy el principal inversionista, sino soy un fiduciante más. Lo meto para que un fiduciario lo administre, ¿no es cierto? Tal Esos cual. 10.000 pesos ya están a salvo porque son parte de un fideicomiso. Están a salvo de ser mi patrimonio personal. Ahora, mañana me entregan la unidad por la que yo pagué como fiduciante esos 10.000 pesos, pongo 10.000 pesos más. Me llevo la unidad. Pero la unidad estaba a nombre de ese fideicomiso. ¿Cómo figura mi nombre en relación a fideicomiso ahí? Vos lo que tenés cuando firmás el contrato, por eso dije que es un contrato, vos lo que tenés son derechos a que te entreguen la unidad funcional. O sea, ese Sí, fideicomiso que tiene un quit administrado por un fiduciario tiene la obligación de asignarte a vos la unidad funcional. ¿Qué puede pasar? Que haya una mala administración o que no te lo entreguen. En todos esos supuestos vos claramente podés accionar contra el fiduciario para que te cumpla y te respete tu derecho contractual. Esto es, podés incluso ir a la justicia y decirle, fruto de este contrato, fruto de mi aporte como fiduciante, usted, señor fiduciario, me debe a mí la unidad funcional del tercer piso de 45 metros cuadrados cubiertos. correcto. Está bien, hasta ahí está bien, pero vos me fuiste por la negativa. Yo te voy por la positiva. Yo adquiero un bien que pertenece a un fideicomiso del cual soy parte, para decirlo en palabras sencillas. Es decir, un fiduciario que administra, un fiduciante que soy yo, pagué 10.000 pesos, puse 10.000 más, está el departamento. Pero el departamento no está a mi nombre, está a nombre del fideicomiso. Durante 30 años puede estar así, yo puedo, a través de un instrumento, constatar que como fiduciante eso es mío, me pertenece. Claro que, a ver, el fiduciario va a querer, una vez que cumpla con su manda, que es terminar el edificio, va a estar establecido de esa manera, lo que tiene que hacer es asignar las unidades. A él tampoco le sirve estar 30 años administrando lo tuyo sin entregártelo, ¿sí? Y acá te Correcto. meto una ventaja más. Vos podés poner como beneficiario de tu inversión incluso a tu hijo. Y entonces el departamento Correcto. ya no va a salir a nombre tuyo, sino que una vez terminado va a salir a nombre de tu hijo, o a nombre de tu mujer, ¿sí? O a nombre de un tercero que vos indiques. Acá lo que hay es una participación de muchas partes, ¿sí? ¿Podés ser vos fiduciante y beneficiario a la vez? Sí, podés tranquilamente, pero también podés jugar con esto de asignar a distintos familiares y hasta, como te venía diciendo, podés empezar a jugar con anticipar la distribución de tu herencia, ¿no? En lo que tiene que ver con temas que se asignen a situaciones comerciales. Correcto. Entonces, los fideicomisos son un instituto y un instrumento legal muy valiosos a la hora de proteger el capital y de hacer más sencillo este tipo de inversiones. ¿Está bien hasta ahí? Sin Y a dudas. priori, y a priori no tendrían riesgo en sí mismo. Ahora bien, es decir, que si mañana me dicen, che, tal inversión en un fideicomiso, si está bien armado, no habría ningún problema. Ahora, vamos, esto es todo lo positivo, vamos a lo negativo un poco para explicarle a la gente. ¿Por qué? Digo, porque en algún momento, eh, creo que con vos y con otros abogados hablamos de cómo Lázaro Báez y otros, a través de determinados fideicomisos o instrumentos, lo utilizaron para hacer negocios ilícitos. ¿Qué es lo que pasa con eso? A ver, lo que pasa es lo siguiente, ahí se abusa de la figura fruto de los beneficios que trae. Ya sacar parte del patrimonio de un sujeto para afectarlo a otro patrimonio ya de con sí conlleva un riesgo, ¿no? Por eso dije el fideicomiso es neutro. Ahora, si yo adentro de ese negocio, adentro de ese vehículo neutro, le quiero insertar un negocio ilícito, un vaciamiento de empresa, un desvío de recursos hacia otro patrimonio, claramente en 2 minutos el fideicomiso, que es una muy buena figura, fruto de cargarle un negocio ilícito o antijurídico, claramente ahí es donde lo bueno lo transformo en malo rápidamente. Claro que eso, hecho por Lázaro, que hasta incluso no te olvides, el expresidente Macri generó un fideicomiso ciego que tampoco fue tan ciego, para mí era tuerto, Sajemulla, ¿no? por, Sajemulla u porque en otro. definitiva, ¿quién administraba? ¿Quién era el fiduciario? Y este es el secreto también del fideicomiso. El secreto del fideicomiso, una, es armar bien el contrato, pero dos, es quién administra. El secreto es que el Claro, fiduciario verdaderamente haga las cosas bien y sea una persona de confianza. Fideicomiso, fidus es confianza. ¿Sí? Si esta confianza se quiebra o yo utilizo un testaferro
para que me ayude a canalizar un negocio ilícito, el fideicomiso se transforma en 2 minutos en la viabilización rápida de negocios, que claramente no es lo que el legislador quiso cuando lo legisló en la 24441 y hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? ¿Cuándo el legislador, en esa figura, digamos, tácita que vos decís, en ese sujeto tácito, ¿cuándo legisló a favor del fideicomiso? ¿Cuándo surgió esta figura? Vélez Sarsfield ya lo Aproximadamente. trataba, pero lo trataba Ah, mirá. indirectamente y en un efecto muy cortito en un solo artículo del Código Civil histórico y legendario argentino. La creación del fideicomiso orgánicamente en Argentina fue en la década de los 90, con la ley 24.441, ley ómnibus que de alguna manera buscaba lograr el aseguramiento en la financiación y adquisición de viviendas. Ahí nació en simultáneo el leasing, las letras hipotecarias, el fideicomiso, o sea, nacieron todas estas figuras que vinieron para, y de hecho cumplieron su objetivo. Fíjate que el fideicomiso, en lo que tiene que ver con el escenario constructivo, ha cumplido un rol bastante trascendental, más allá de que algunas situaciones fueron mal utilizadas. Hoy vas por la calle y yo creo que de 10 edificios, 5 o 6 dicen fideicomiso de construcción al costo o fideicomiso de construcción tal, y vas a ver una denominación en los carteles, con lo cual la finalidad para la que se creó es muy buena. Y el código en el 2015, el codificador lo tomó, ¿sí?, y lo trasladó directamente, orgánicamente, al código que está hoy vigente, casi con la misma regulación de la década de los 90. Digamos, es la mejor herramienta a la hora de reunir un grupo de personas físicas que quieren hacer una inversión determinada. ¿Para vos es la mejor herramienta o hay otras que lo No superan? tengo ninguna duda e incluso supera el escenario societario de la 19.550 y la sociedad anónima y la SRL. No tenés ¿Por qué? encorsetamiento en el fideicomiso. En las leyes Ah, de sociedades argentinas, salvo la SAS, que hoy fíjate que está pasando por una tormenta porque Ricardo Nissen, encargado del IGJ, no le gusta. ¿Qué es lo que no gusta? Lo que no gusta es la autonomía de la voluntad plena. Cuando empieza a jugar la autonomía de la voluntad, ¿qué se resiente? Se resiente la posibilidad de perjudicar los derechos de terceros. Entonces ahí empieza a jugar el baremo entre orden público y autonomía de la voluntad. La ley 19.550 se asienta casi sobre la base del orden público. ¿Tenés libertades? Sí, pero cumplime con las reglas de orden público que yo te establezco para la anónima, para la SRL, en cosas donde yo te digo que no te podés correr y que el legislador te dice no son disponibles, las respetás a rajatablas. ¿Qué vino a hacer la SAS? La SAS dijo casi a todo, ¿sí? Autonomía de la voluntad, desprolijo, ¿no? Convengamos que creamos un tipo societario adentro de la ley de emprendedores, en vez de estar dentro de la tipología de la 19.550. Bien a la ¿cuál es la legislación a la Argentina, 19.500? ¿no? No me La hables en código, 19.500, en leyes, porque la, sí. no, perdón, la 19.550 es la ley de sociedades que se llamó Ley de Sociedades Comerciales, y ahí está regulada la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la Ahí sociedad está. de comandita simple, donde está toda la caja de herramientas societaria argentina, menos la ley de Sí. cooperativas, ¿no?, que está por separado. Ujú. Pero es interesante porque lo que vos decís con la SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que ahora se la quiere trabar, es que se buscó, incluso utilizando herramientas virtuales, es decir, todo online, hacia donde va el mundo, se intentó hacer sociedades, incluso unipersonales, para que muchos emprendedores puedan ser capaces, a través de su personería física, yo lo explico como periodista, no como Está perfecto, abogado, está poder perfecto. facturar o poder constituirse en sí mismo como un emprendedor. Sin embargo, ahora, con una idea para mí de modé, antigua, obsoleta, arcaica y sin sentido, se las intenta demonizar solo porque se plantearon durante el anterior gobierno y el nuevo gobierno intenta desbaratar o ir en contra de todo aquello planteado durante el gobierno anterior. Recordemos que la SAS, y lo digo dentro del campo del periodismo, de la producción, de los medios, de la creación artística, de la comunicación, le facilitó a muchos periodistas poder facturar por sus servicios que antes no podían hacerlo y tampoco podían constituir, porque era engorroso hacerlo, y todavía lo es, constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada u otra figura, por todos los costos que ellos tienen. Sin embargo, la SAS es de rápida constitución y permite rápidamente poner en marcha la actividad privada. Esto que vos decís, intentando no vulnerar los derechos individuales, sin embargo, está demonizada. Por eso era interesante hablar con vos para también
despejar sobre los fantasmas del fideicomiso ideas que son extravagantes porque como fue mal utilizada esa figura, muchos pueden tener y armarse prejuicios a la hora de hacer inversiones, a la hora de pensar en ser parte de un fideicomiso que fue creado para cumplir con la ley y para tener las cosas en regla, ¿no? Marcelo, es así. Fíjate paradójicamente, Hugo, que el fideicomiso casi no tiene en la jurisprudencia demasiados accesos a tribunales. Es una de las figuras que menos judicialización ha tenido de manera comparativa, si querés, con los negocios societarios. ¿Sí? El fideicomiso ha sido una estructura que con la autonomía de la voluntad ha logrado un montón de resolución de diferendos entre las distintas partes y no es una figura que sea asiduamente llevada a tribunales, con lo cual es una buena herramienta para canalizar negocios. Y lo último que te digo de la demonización de la SAS. A la SAS se le dice que es el vehículo para que las extranjeras hagan estragos en la República Argentina. Volvemos a lo mismo que dije al inicio de la charla. El fideicomiso también puede ser para canalizar negocios de offshore y puede ser cualquier contrato para canalizar negocios offshore. Reitero que el problema no es la herramienta jurídica, el problema es el negocio que uno le pone encima a esa situación. Con lo cual decir que las SAS o que todas las SAS son malas o que todos los fideicomisos son malos, es verdad, se parte de una premisa errónea, sin dudas. Mm. Marcelo, esta tarde tenés una charla a propósito de todo esto que vas a dar. Contame un poco los detalles. A las 5 de la tarde, entiendo. A las 17 horas, en una jornada, una charla abierta organizada entre las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, hemos logrado esto de la digitalización, te permite traer invitados de manera muy sencilla, ¿sí? Y vamos a contar hoy con la presencia de Fernando Márquez. ¿Quién es Fernando Márquez? Primero es un gran doctrinario y jurista cordobés, pero el secreto de Fernando Márquez, y esto es personal, es que fue quien coordinó cómo hoy está legislado el capítulo de fideicomiso en el código, con lo cual y por eso lo invité personalmente, yo lo que quiero es que me diga de cuán libremente trabajó, qué le dejaron poner en el código, qué no le dejaron poner en el código, qué falta hacer, si habría que modificar algo o no. O sea, en definitiva, cuál fue la química, la mecánica en la cual él pudo desplegar la coordinación de este trabajo con los codificadores del 2015. Por eso me parece que es una charla enriquecedora, porque no es ni más ni menos, ¿sí? Y él se va a enojar si lo digo así, el codificador del fideicomiso, el que va a hablar hoy a las 5 de la tarde, muy generosamente en una charla abierta al público que si bien tiene un desarrollo por Zoom privado por parte de la facultad, va a ser difundida por un canal abierto y libre para que todo ciudadano, persona, y no necesariamente un abogado, pueda entender un poco más de qué es esta figura contractual del fideicomiso en la República Argentina. Así que te agradezco, Hugo, la posibilidad de No, difundirlo. al contrario, contanos cómo la gente se acerca. Primero contanos cuál es el vehículo más rápido para hacerlo, si es tu red social, si hay un link, explicáselo a la gente. Muchos siguen este programa, por supuesto, y a la radio en general, y pueden enterarse que hoy justamente estás dando una charla y es muy importante que la gente pueda saber cómo se acerca a una charla, especialmente sobre fideicomisos. Bien, en mi Facebook personal, Marcelo David, yo comparto el link de acceso público, se los voy a compartir también a ustedes para que ustedes por medio también de sus redes puedan difundirlo y también en la página de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, de manera fácil entrando a posgrado, ahí está el link que te remite a la posibilidad de ver la charla en vivo por medio de las redes sociales. Digo para no tener que estar dictando o que tengan que memorizar, reitero, o Marcelo David por la página de Facebook o la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, ahí fácilmente van a ser redirigidos por el sector de posgrado hacia el link que les permite poder tomar esta charla que a mi criterio es muy enriquecedora. Marcelo, un par de preguntas más generales sobre el estado de la cuestión, como se dice muchas veces en materia de ciencia o de la situación en general. ¿Vos ves que con las nuevas herramientas digitales, lo virtual, el online y las figuras que ahora también se desarrollan a través de la tecnología, los fondos públicos, ya yendo particularmente a eso, están más a salvaguarda, digamos, la gente puede, las democracias se mejoran y la gente puede conocer mejor qué pasa con la plata de sus impuestos y ese tipo de cuestiones, o estamos cada vez más con la posibilidad de ocultar todo y de evitar
la trazabilidad en ese campo. ¿Cuál es tu mirada más filosófica en ese sentido? Yo comienzo diciendo particularmente que si bien tenemos lo que pareciera ser una saturación de digitalización, no siempre eso es bueno cuando, por ejemplo, tuvimos casi cerrado el servicio de justicia, cuando, por ejemplo, hemos tenido prácticamente parada la administración pública. O sea, yo puedo tener un montón de redes sociales, un montón de información digital, pero en definitiva hoy, y en esto lo digo desde mi rol, por ejemplo, de auxiliar del derecho y de abogado de la calle, hay un montón de limitantes que son muy significativas. En la provincia de Buenos Aires es cierto que ya la provincia venía con una digitalización incipiente a partir de presentaciones digitales, tokenización de los abogados y demás. Tuvimos no hace más de 3 meses la posibilidad de empezar a instar los procesos y poder defender los derechos de la gente, incluso medidas cautelares, cuestiones urgentes. Yo creo que el Estado se ha visto muy sorprendido y esto es personal, creo que no ha tenido la respuesta institucional que hubiera requerido, por lo menos de lo que uno conoce, ¿no? La posibilidad de que la gente acceda a resolver fácilmente sus problemas. Aún hoy, por ejemplo, hay un montón de situaciones que no se pueden resolver. Por ejemplo, ARBA de la provincia de Buenos Aires no atiende presencial. Y eso es una cuestión muy significativa. Hay un montón de contribuyentes que tienen un montón de inconvenientes, por miles te diría, que no tienen hoy resolución. Y vos no vas a poder resolverlo porque le des un WhatsApp o porque en definitiva le des una respuesta mecánica por un teléfono que te da 10 versiones y respuestas preprogramadas. Yo creo que el Estado tiene que, o tendría, y tiene, porque hay que seguirlo corrigiendo, estar mucho más a la altura de las circunstancias. Yo creo que es una cuestión de voluntad y también ha demostrado que esto puede llevar a optimizar, ¿no?, las herramientas y los recursos del Estado. Es necesario 100 personas cuando en definitiva, confundiendo la atención personal con la digital, probablemente con 30 o 40 personas, organismos de 100 puede ser autoabastecido de manera más significativa y eficiente que el día de hoy. Bueno, creo que da Hugo para conversar un montón de estos puntos o de estos temas. Reitero que para mí ha habido respuestas rápidas, lentas, torpes, no se ha optimizado concretamente los recursos y el Estado no debe perder más tiempo en una digitalización, pero una digitalización en serio, no en, como vi el otro día, y en esto imagino que ya habrás hablado, ¿no?, crear un organismo para ver a ver qué es lo que se publica y a ver si eso está en contra o no de la política de turno. La verdad que me parece que se pierde el tiempo en lo que no debería perderse el tiempo. Los recursos tienen que estar para optimizar y resolverle los temas a la gente, no para plantear organismos o más estructuras que verdaderamente siguen siendo ineficientes. Coincido con vos en general y además la pandemia ha demostrado lo mejor y lo peor en cada país y ha desnudado en definitiva cuál es el estado real. Y cuando en la Argentina las cuestiones de fondo, socioeconómicas sobre todo, incluso de la política, no logran ser el vehículo para la mejora social, se recurre a otras artimañas, al control estatal, a vigilar y a castigar, utilizando el título del libro de Foucault, y a la creación de organismos que no hacen otra cosa que distraer la atención y te diría, en el caso de la toma de tierras y otros hechos políticos que se producen, uno nota que en definitiva se está poniendo en tela de juicio cuestiones que ya habían sido discutidas en la Argentina, en la propia Constitución y en las leyes, como son la propia propiedad privada, la misma propiedad privada, que es como una de las herramientas que hacen a las libertades que tenemos cada uno, incluso sobre el accionar de nuestros propios cuerpos y sobre la libertad de expresión en sí misma, pensando en el novio y pensando en otras herramientas. Digo, el Estado, lejos de solucionar los problemas o de motorizar las inversiones, se pone a controlar lo que evidentemente no le corresponde porque no está ni capacitado ni a esta altura de la soirée permitido en términos de los derechos individuales, de las libertades, de las convenciones, en este caso americana, de derechos humanos o de la propia Constitución argentina, ¿no? Y fíjate, Hugo, y en esto no te robo más tiempo, fíjate de que hasta No, podríamos gusto. terminar aplicando en la toma de Guernica, por ejemplo. No es el tema por el que me llamaste, pero me atrapa. La No, teoría no, del autor, pero estamos la hablando de teoría derechos. Sí. del autor mediato de Rawls. ¿Es efectivamente la gente que está ahí tratando de resolver su vida y con dignidad la posibilidad de un techo la culpable de la organización de semejante toma? ¿O tenemos que verdaderamente darnos cuenta que hay gente detrás de esa situación? ¿De quién lo coordinó? ¿De quién lo sostiene? ¿De quién lo acrecentó? Y en definitiva, ¿de quién hoy intenta en la justicia
negociar un delito de instancia pública. El delito de instancia pública no hay nada que negociar, pero sí hay que buscar a los verdaderos responsables, que yo tengo sin dudas, no tengo la duda de que la gente humilde y la gente que en definitiva fue a buscar ahí una solución, fue direccionada, fue guionada y fue hasta llevada. Todas estas estructuras no se suelen dar de manera ocasional. Por eso cito a Rawls, ¿sí?, en la teoría del autor mediato, verdaderamente quién es el responsable de semejante situación, digamos, de lo que tiene que ver con que el Estado permite que ceda esa situación. Antes de que pase lo de Guernica, la casualidad que ya se discutía en los medios. A ver, Grabois lo estaba mencionando mucho antes de que esto fuera noticia. ¿Y eso son casualidades? No son, para mí no son casualidades. Para mí son temas que son orquestados y que en definitiva después se dice, bueno, pero es un débil, ¿cómo hacemos? Sí, pero ¿quién estuvo detrás de esta situación? O lo peor, ¿quién desatendió la situación para que ese débil hoy tenga que estar expuesto, ¿sí?, con sus bebés y con todas sus miserias, pobre gente, en esas situaciones? Claramente no son ellos los responsables. No, y además es muy interesante lo que vos señalas, porque además se generan con este tipo de acciones de punteros, de quienes hacen negocios con la necesidad del otro, el negocio inmobiliario detrás de las usurpaciones, se generan clientes, clientes que son administrados de un sector estatal y paraestatal. Y digo paraestatal porque el propio abogado que defiende a los usurpadores de Guernica, se llama Suárez, confesó en una entrevista que le hicieron en Bariloche que él está defendiendo a un sector de los mal llamados mapuche, porque en verdad son encapuchados y la comunidad mapuche no los reconoce, que también están reclamando y están usurpando en Villa Mascardi y en otros lugares del sur. Ese mismo abogado los representa a estos encapuchados en el sur y a los que son los protagonistas de las tomas de Guernica, por supuesto un eslabón frágil del ecosistema social. Pero también él reconoce que detrás de quienes agitan las usurpaciones hay punteros políticos e intereses que están vinculados incluso con el sindicalismo, con lo peor del sindicalismo argentino, y el propio abogado Suárez lo reconoce diciendo que él fue montonero y que detrás estaba Canabajo, perdía, detrás de una idea de revolución agraria a la Argentina, ¿no? Con usurpaciones, con el caos, con la barbarie. Entonces, esto es muy peligroso y lo que los periodistas también contamos para que la gente sepa que detrás de lo que ve hay que rascar un poquito la superficie y encuentra otros fondos para entender o para ver los piolines de quienes lo manejan, ¿no? O quienes manejan y utilizan grupos de choque por un lado, familias con necesidades habitacionales por el otro. Bueno, todo lo que sabemos en la amplia gama del conflicto que tenemos detrás de estos temas, Marcelo. Por eso te decía, capaz que para salvar a esta gente pobre, humilde, y que la verdad que no es la culpable, capaz que la teoría de Rawls a este abogado, y le hago un aporte de beneficencia, capaz que le viene bien para citarlo. El problema que va a tener que tener es que va a tener que decir verdaderamente quién maneja los piolines, como vos decías. Claro, claro, claro. Bueno, la autoría mediata, le explicamos de paso a la gente, a ver, yo lo voy a decir en términos periodísticos más que técnicos de abogado, consiste en las responsabilidades de quienes son los autores, pero no aparecen ahí en la foto como quienes están usurpando, que son como el eslabón más frágil de la cadena, sino los autores mediatos son aquellos que pensaron esto, algo así como los autores intelectuales, ¿no, Marcelo? Sí, totalmente, sin dudas. Mm. Explicado de manera sencilla es eso. Rawls lo hace un poco más complejo, más filosófico, pero es verdaderamente que el responsable no es el que se ve, sino que es quien está detrás de esa situación. Es como el descorrimiento del velo societario también en la creación de sociedades ilícitas, y el responsable verdadero no aparece en los papeles, sino que está escondido detrás de todo ese andamiaje. Perfecto, Marcelo. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante charlar con vos. Reiteremos la invitación para hoy, para que la gente pueda participar de esta, no sé si es una conferencia. Es una eh, con- conferencia, charla abierta, la desmistificamos para que la gente le pierda el miedo. sí, No hay sí. que El ser género, el género profesional. charla queda más cerca de la gente. Es un género No hay, que no tiene un no hay- nombre formal, sino algo más cercano y la gente se identifica con la charla, ¿no? Así que Por eso digámoslo así. digo, entran ahí a la página, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y los va a dirigir por la parte de posgrado al link, y pueden escuchar al que fue para mí el codificador, ¿sí?, del fideicomiso y cómo se encuentra regulado en la actualidad, y va a hacer un balance de cuestiones positivas, negativas, y probablemente a partir de ahí se puede ser hasta un disparador de qué cambiar o qué mejorarle al fideicomiso a futuro, fruto de la experiencia argentina.
Y si no, te siguen a vos. Entonces, Marcelo David, ¿en dónde? Y ahí tienen En información. Facebook, En en Facebook. Instagram, exactamente. Perfecto. Bueno, Marcelo David, un abogado joven, pero muy especializado en empresas, concursos, quiebras, fideicomisos, en todo lo que hace a lo que esta Argentina de hoy va a requerir. Cada vez la incorporación de más herramientas, porque ese campo es un campo en permanente modificación. A propósito de lo que está pasando, de una Argentina inestable, necesitamos aferrarnos al derecho y a la ley para evitar justamente cometer errores o que nos hagan cometer errores aquellos que muchas veces están pescando a quienes pueden enganchar para sus maniobras. Así que gracias por el tiempo, Marcelo, de nuevo. ¿Eh? No, gracias a vos, Hugo, y bueno, suertes y éxitos con el programa. Nos vemos. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos unos minutitos más, ya estamos cercanos a nuestra despedida. Este programa que va, sabes, de 14 a 15 todos los lunes. Se llama Tenés que saberlo. No sé si es cuarto, quinto o sexto año, ya estoy absolutamente perdido. Yo creo que son cinco, yo creo que son cinco. Después seguro Daniela o Julia me van a desasnar. Siempre me confundo con la cantidad de ciclos que llevamos. Quinto, qué grande Julia. Julia se lleva en nuestra memoria activa. Quinto año aquí en Conexión Abierta, muy felices de compartir, sobre todo el inicio de esta semana, los lunes, es un clásico, de 14 a 15, este nuevo horario. No nos detiene ni la pandemia ni la cuarentena. Estamos a tu disposición, tratando de acercarte buenos entrevistados, la mejor información, el análisis, la opinión, los puntos de vista en esta Argentina que requiere que estemos muy atentos y hoy nos metimos con el tema comercial, con el derecho, para que vos sepas dónde estás parado frente a las cuestiones de las inversiones o de lo que necesitas a la hora de adquirir un bien o de, bueno, de una propuesta necesaria, porque la Argentina hoy requiere de conocimientos cada vez mayores. Vamos a salir de esta pandemia seguro, no sabemos cuándo, porque la vacuna puede ser que esté para fin de año, puede ser que esté para mitad del año que viene. Hay que convivir con el virus, está claro, es un nuevo siglo, es una nueva realidad que nos permite a través de las pantallas conectarnos. No es nuestro propio cuerpo el que aparece ahí, pero una imagen que se parece bastante a nosotros. Y de ese modo tenemos una conexión y un modo de relacionarnos con el mundo de esta aldea global en el que somos parte, y por eso estamos contentos también de hacer, bueno, de hacer algo dentro de esta galaxia en la que vos y yo formamos parte. Gracias a vos que le da sentido a este tiempo que nosotros dedicamos y gracias a todo el equipo una vez más de Tenés que saberlo. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, de 14 a 15 para hacer este programa que queremos mucho aquí, por supuesto, por Conexión Abierta. Buena vida, buena semana, buena salud, disfruten el sol. Chao.